Estudiar muy poquito, pero estuve en la escuela y en el colegio. En la escuela la hice la primaria en la escuela Santa Teresa, que se llamaba antes la Escuela Isabel la Católica en Medellín, en la América, una escuela muy buena y muy bonita. En cuarto de primaria ya no me iban a recibir en quinto, había muchas condiciones porque la niña era muy necia. Entonces me tuvieron que meter al colegio de la Presentación a pagar mensualidad desde quinto de primaria, que mi mamá no las entraba sino para el bachillerato, a las anteriores. Entonces a mí me entraron a quinto y en primero de bachillerato me echaron. Apenas, pues, porque me había quedado un año en la calle. Entonces me dejaron en el colegio de la secundaria con dos maestras que vivían ahí y me entraron interna hasta que llegué al mes de octubre de cuarto de bachillerato, comercio, mejor dicho, un comercial, y también me echaron. Entonces, me presenté a un examen en la Contraloría, hice el examen, quedé de primera entre 72 muchachos, palabras más, palabras menos, y me dieron un cargo muy bueno de secretaria en la Contraloría. Y estaba muy contenta hasta que se me metió el señor, porque no fue el diablo, ¿no ve? Ahí sí. y estaba enamorada y todo aquello, y me iba a casar. Y me llamó una monja de la Presentación porque mi hermana le dijo, y me llamó, dice que para conocerme, y me dijo, mira, su hermana me dijo que usted tenía vocación religiosa. Y yo, yo sí tengo, pero tengo dos vocaciones. Yo tengo para el matrimonio y para la vida religiosa, y me voy a casar. Y cuando a mi mamá le preguntaron, ¿por qué no puso un hijo Aureliano, que se llamaba mi papá? Ella contestó, queriéndolo mucho. Ay, ¿por qué ese nombre tan feo? Yo no se lo pongo a nadie más. Pero lo puso Carolo, no puso a ninguno Carolo. Entonces... Hermana, un saludo muy especial. ¿Nos dice su nombre completo, por favor, hermana? Bueno, soy hermana Carolina María Agudelo Arango, dominica de la Presentación. Y entonces, ¿por qué si es Carolina? Si usted dice Carolina Agudelo Arango. Carolina María, pero desde niña me decían Carola porque mi mamá también se llamaba Carolina. Y mi papá, según decía él, a todas las hijas las hubiera querido poner Carolinas, porque a la mayor la llamó Alba Carolina, pero no le dijeron el Carolina, sino solamente Alba. Y cuando a mi mamá le preguntaron, ¿por qué no puso un hijo Aureliano, que se llamaba mi papá? Ella contestó, queriéndolo mucho. Ay, ¿por qué ese nombre tan feo? Yo no se lo pongo a nadie más. Pero lo puso Carolo, no puso a ninguno Carolo. Entonces, él puso otra hija Carolina, que fui yo, pero como yo pensaba siempre, y porque como Carolina era mi mamá, para no decir el mismo nombre de mi mamá, a mí me decían Carola desde chiquita. Además de eso, a mí me parecía desde niña muy chiquita que Carolina era un nombre de vieja en ese entonces. Y ahora es de muchacha. Y ahora es de niña bonita. ¿Dónde naciste, hermana? Nací en la ciudad de la Huasca, en la ciudad musical de la Huasca, de la música huasca, que se llama Betania. Betania, el suroeste. balcón de la Huasca. El balcón de la Huasca, en el suroeste. Suroeste. Mi mamá en Salgar, mi papá en Carmen Chocó, todos en el suroeste, y yo en Betania. ¿Carmen Chocó, tu papá? Y mi tatarabuelo, fundador del Carmen Chocó. ¿Quién creyera? Vea usted. ¿Y dónde estudió primaria, hermano? Bueno, esa es una historia muy larga. La primaria, la primera parte... ¿O no estudió? Estudiar muy poquito, pero estuve en la escuela y en el colegio. En la escuela la hice la primaria en la escuela Santa Teresa, que se llamaba antes la Escuela Isabel la Católica en Medellín, en la América, una escuela muy buena y muy bonita. En cuarto de primaria ya no me iban a recibir en quinto, había muchas condiciones porque la niña era muy necia.
Entonces me tuvieron que meter al colegio de la Presentación a pagar mensualidad desde quinto de primaria, que mi mamá no las entraba sino para el bachillerato, a las anteriores. Entonces a mí me entraron a quinto y en primero de bachillerato me echaron. ¿Qué hizo? Entonces mi mamá dijo, ya no le doy más estudio a esta muchacha, yo no le voy a dar estudio, no se preocupe mamá, no estudio. Y me metí a estudiar en una escuela de comercio práctica que se llamaba Práctico. Y era esa gente, esas muchachas tan maleducadas que yo le dije, mamá, yo no voy a volver allá. Y dijo mi mamá, ¿cómo serán esas muchachas de maleducadas? ¿Cómo serán? Que Carola no aguanto. O sea que eran más maleducadas que yo. Muy bien. Entonces mi mamá ya cansada de mí, andando por la calle, ya que andar calle y todo eso. Un día me dijo, ¿querés estudiar interna? Pero fue porque se le ocurrió que había que internarme. Pero no me podía obligar porque yo obligada no le funcionaba. Entonces le dije, ¿qué dónde? Y me dijo, en Bello. Y en Bello estaba mi hermana mayor, que también era religiosa. Y le dije, ¿en Bello? No, mamá, no, allá está Alba Carolina. No, ni riesgo, yo no voy a ir a que me regañe, a que me diga, no. Y dejemos así, yo me quedo en la calle. Entonces ya organizaron allá, eran dos colegios en Bello, uno en la primaria y otro en la secundaria. Entonces las internas estaban en el colegio de la primaria y subían a la secundaria. Yo iba para segundo bachillerato ya, apenas pues, porque me había quedado un año en la calle. Entonces me dejaron en el colegio de la secundaria con dos maestras que vivían ahí y me entraron interna hasta que llegué al mes de octubre de cuarto de bachillerato, comercio, mejor dicho, comercial, y también me echaron. Entonces la pobre muchachita, pero ya no era tan muchachita, yo ya tenía 16 años largos, casi 17, era muy buena mecanógrafa y mecanotaquígrafa, excelente, buena en contabilidad, muy buena estudiante. Pero me echaron porque, por recia, entre comillas. Total, que le dije a mi mamá, no más con monjas, deje esas viejas a un lado. Yo me pongo a trabajar y me fui donde un político amigo de la familia, que se llamaba Froilán Montoya Mazo, muy amigo de J. Emilio Duque Echeverri, contralor departamental. Me presenté a un examen en la Contraloría, hice el examen, quedé de primera entre 72 muchachos, palabras más, palabras menos, y me dieron un cargo muy bueno de secretaria en la Contraloría. Y estaba muy contenta hasta que se me metió el señor, porque no fue el diablo, ¿no ve? Ahí sí. y estaba enamorada y todo aquello, y me iba a casar. Y me llamó una monja de la presentación porque mi hermana le dijo, y me llamó, dizque para conocerme, y me dijo, vea, su hermana me dijo que usted tenía vocación religiosa. Y yo, yo sí tengo, pero tengo dos vocaciones. Yo tengo para el matrimonio y para la vida religiosa y me voy a casar. Y ella no me dijo sino esto: muy bueno para usted que juega con los dones de Dios, y por esa bobaita me entré. Porque le dio susto. Debe ser que estoy aquí por miedo. No, si alguno me metió al seminario por lo de la piscina, usted por... Imagínate, entonces dije yo no, y tuve que elegir, porque estaba también, de verdad que estaba que me casaba. Entonces yo dije no, para tan poquito no, para más. Y me entré. Y eso hace la módica suma de 61 años. Pero no vamos a sumar. No, tengo 81. Eso sumamos. 60 y qué más. 61 años completos. 61. Eso hace. Entonces, entró de 20 entonces. Yo me entré de 19 para cumplir, de 18 para cumplir los 19. Ya. Sí. ¿Y dónde entró? Al noviciado de la presentación. En Medellín. Sí, claro. Me entré primero a lo que llaman el aspirantado, mientras era el tiempo de entrar al postulantado, porque cuando eso no era obligación hacer aspirantado. Entonces estuve ahí 3 meses, porque me entré ya en febrero no, en marzo, y en junio, el 16 de julio, ingresaban al postulantado. Y yo me entré el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes. Todas las fechas coincidieron con las de la Virgen. El 11 de febrero, día de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, entré al aspirantado.
y el 16 de julio pasé al postulantado. Entonces, Ya. si hay alguna queja, tenemos que acudir a la Virgen. No hay más remedio, porque es que ella fue la que también, yo creo que también tiene la culpa de algo. Bueno, Y de todas maneras la tiene, sí. me dijo que tenía una hermana religiosa. Dos. ¿Dos religiosas? Dos, claro. Dos. No había nada más que hacer allá. Eso decía yo, me decían que me decía 3 religiosos, falta de iniciativa de familia, pero bueno, pero ahí ¿Y está. cuántos hermanos Pero son? no se le da nada que a mi papá le dijeron, tenés 3 lamparitas. Y dijo, mi papá, me tocó pagar el alumbrado. ¿Y cuántos hermanos son? Nosotros fuimos 7. Yo soy la quinta, y como no hay quinto malo, 7. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? 4 mujeres y 3 hombres. ¿Cuántos Eran vivos? hombre y mujer, luego seguía hombre y nací yo. En este momento ya no estamos sino 3 vivas, una de las monjas, otra y yo, y la casada, una sola mujer casada, 2 hombres casados y un soltero que ya murió también, todos. ¿Cuántos sobrinos tiene? Sobrinos, tengo 3, 7, 10. 10. Y resobrinos como ¿Cómo es eso, 3, resobrinos? como otros 10. Ah, menos, sí. vea, resobrinos, yo no sabía. Sí. Resobrinos, usted está resobrada. Yo vivo restaurada. Eso ya es de vida. ¿A dónde fue su primera experiencia religiosa? Claro, en el noviciado, pero después por fuera. Sí, no. La primera obediencia. La primera experiencia religiosa la tuve desde el noviciado, porque escogían a las hermanas para ir a unas casas donde había huérfanas, donde había, bueno, nos mandaban a hacer conferencias y yo estaba entre las que mandaban a hacer conferencias y era feliz haciendo conferencias a la gente. Y cuando profesé, mi primera casa fue el Colegio de la Presentación del Centro, en Medellín, que es donde está ahora la policía, en toda la avenida Oriental. Ah, ahí, ya. sí. ¿Cuántos años estuvo allá, se recuerda? 2 años, claro. ¿Cómo 2 no me voy a... ¿Usted cree que es que yo no me acuerdo de nada? A los 81 años estoy lúcida. Yo tengo la mitad y no me acuerdo. Pero sí, claro. ¿Y de ahí para dónde fue? De la América pasé a Barranquilla, un colegio también muy importante, Nuestra Señora de Lourdes en Barranquilla. De Barranquilla pasé a Cartagena, donde empecé a estudiar trabajo social. Estuve en el barrio popular con Federico Carrasquilla, que para mí es de eterna memoria esa estadía en el barrio popular, muy bonito ese trabajo. Allá fue donde aprendí a trabajar con lo social, a querer lo social. Entonces le manifesté a la provincial, no más colegios de ricos, madre. Quiero que me mande a un sitio con los pobres. ¿Y Entonces ella me contestó, me dijo, yo pensé que usted era una buena maestra. Y yo, excelente maestra, Mamel. Ella era una francesa. Excelente maestra, pero no renuncio por mala, sino porque quiero estar con los pobres. ¿Y cuándo conoció Urabá? Urabá lo conocí, te voy a decir, hace 50 años más o menos. ¿Qué vino a hacer por acá? Mi hermano era juez laboral en Turbo, mi hermano mayor, juez laboral en Turbo, y vivía aquí con su familia, con su única hija en ese momento, que estaba pequeñita, y su esposa era bacterióloga aquí también en Turbo, él es juez laboral, y vinimos a visitarnos. Yo vine con mi mamá, acompañar a mi mamá. Esto eran casuchas todas de madera. El comercio era todo casitas de madera. Además de eso, varios de los familiares míos por el lado de mi mamá tenían negocios aquí en Urabá, en apartado. ¿Y ahora hay alguno por acá? No. Tienen propiedades, pero no hay vivienda ninguna. Y ya después de esa experiencia de venir a visitar al familiar, ¿cuándo le dicen váyase para Urabá? O si quiere irse para Urabá, ¿a usted le proponían o la mandaban? Yo después de que toda mi trayectoria, cuando me entré, mi papá me dijo, te voy a hacer una pregunta y te voy a decir algo, para que vea de dónde partió. Y yo, papá, hágame primero la pregunta. Y me dijo, si tú siempre has mandado, ¿cómo te vas a ir a obedecer? Entonces yo le dije, muy sencillo, papá, si no puedo, me devuelvo. Me dijo, esa era la que te iba a decir,
esa pieza que está ahí, que es tu pieza, te estará esperando siempre. ¿Y todavía está allá? No, ya la vendí con la casa porque ya se murieron los viejos, se murieron los abuelos. Entonces ya. Entonces yo, después de que estuve ya trabajando en todo lo social, en el barrio popular, aunque estuve en Magangué trabajando pues con la alta alcurnia de Magangué, en un colegio, una experiencia muy bonita, por cierto, muy bonita, en el Instituto Técnico Cultural Diocesano, estando allá, me llamó la provincial y me dijo que había un problema serio en Urabá, que Monseñor Isaías Duarte estaba pidiendo una hermana. Yo era ya trabajadora social de la Universidad de Cartagena, que estaba pidiendo una hermana que viniera a medírsele como al trabajo con las viudas y que habían pensado en mí. Yo me voy. Me vine. Por 3 meses. Aquí estoy. 28 años, cumpliendo los 3 meses. Y es verdad lo que dicen de Urabá, que es como una prendería, el que pase de 3 meses se queda. No, el que toma agua de pozo. Y cuando llegó a Urabá ya como religiosa por esos 3 meses, ¿qué pensó? No, cuando llegué a Urabá, como a los 20 días, que ya me había llamado Monseñor Isaías como 3 veces a decirme, hermana, a las 4 de la mañana me llamaba, hermana, hay una masacre en tal parte para que vaya a mirar los muertos y las viudas. Yo tenía que correr, me acompañaban las hermanas. Fue un trabajo muy bonito porque las hermanas estuvieron, la comunidad que éramos 7 en ese entonces, algunas siempre me estaba acompañando para ir a cualquier sitio. Entonces yo salía corriendo a visitar. Teníamos un carrito, a visitar a las viudas, a ver llorar las viudas o en el hospital o en el lugar donde estaban tendidos, en alguna finca, algunos en la carretera. Y nos tocó también enterrar algunas, inclusive a una de las viudas. Entonces eso fue una época muy dura, profe Weimar, muy dura. Pues imagínense que Compartir tiene 2000 y pico de viudas en los programas y con todas he tenido yo diálogo para entrar. Entonces eso ha sido una cosa tremenda. La violencia en Colombia no es de ahora ni va a ser de ahora, eso es de siempre. Si yo tengo 2000 y pico de viudas de la violencia en la fundación, ¿de dónde salieron? No son de ahora. Claro. Y desde hace 28 años estoy yo recibiendo viudas. Bueno, entonces esta historia es una historia de nunca acabar y de mucho rato atrás. Total, que yo empecé y cuando como a los 15 días subiendo las escalas, después de que yo no tenía un peso, Monseñor me había dado 1 millón de pesos y ya se me había acabado. Subí cantando, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, y subí con las lágrimas en los ojos, no son como yo creía, y se me volvió el himno de Compartir. Qué bien. Sí. Hermana, hablando del punto de vista vocacional, ¿hay alguna persona que venga detrás de usted, un hombre, un muchacho, una muchacha que siga la vida religiosa o sacerdotal? Sí, claro que sí. O el matrimonio, sí, y cosas así especiales que pues contar. Para el matrimonio no les he dado ejemplo, pero... A lo mejor sí, pero la fidelidad es parte de Bueno, ello. también es cierto, pero ejemplo de vida religiosa muchas, inclusive una niña de aquí hace muchos años, ya tiene como 19, me abrazó y me dijo, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Y ahorita la encontré grandecita ya, grande, y le digo yo, ¿qué hubo? ¿Todavía quieres ser como yo? Se sonrió y no me dijo más. Pero no se fue, no se vino. Pero sí ha habido, cuando fui rectora en unos colegios de Fe y Alegría en Medellín, tuve como 3 muchachas que se metieron de religiosa, ninguna en la presentación, pero se fueron, pues el camino estaba abierto para la comunidad que quisieran, pero eligieron la vida religiosa y les hice seguimiento para entrarse. Y para el sacerdocio también, el hijo de una de las viudas, que era un niño de Compartir, es en este momento dominico. No es sacerdote, no quiso ser sacerdote. Dijo, me entro, pero a ser hermano dominico. Y es hermano dominico, excelente hermano dominico. Hermana, una felicidad que haya tenido. Y la diócesis tiene 2 sacerdotes que eran de mi colegio de la zona nororiental, John Jairo y John Freddy.
John Freddy Marín. Sí, Marín, sí. John Freddy Marín y John Jairo Son Zapata. de mi colegio de La Cima y de Granizal. Ya. Sí. Hermana, primero hablemos de una tristeza profunda, de una cosa que le haya dado a usted, que le haya conmovido fuerte. No, pues una tristeza profunda y fuerte, los primeros impactos de las muertes y la visita a ver cadáveres y la impotencia. Te voy a contar, y qué pena pues tenerlo que decir, la impotencia de no tener dinero para atender a la gente en un comienzo. Lo que el dinero no es todo, pero que yo sin dinero no hubiera podido hacer ni lo espiritual ni lo material de lo que he hecho. Y que el dinero es fundamental. Alguien me dijo, hermano, usted es como Metalizator, y yo creo que sí, porque a mí me dicen, ¿qué quiere? Y digo, plata. pero la verdad es que yo quiero plata para que se vea qué se hace con la plata. Sí. Y una gran alegría. Y esa pues la gran tristeza de ver cómo se pierde la vida y cómo la gente queda en esas tristezas tan horribles. Y una gran alegría y que todavía la tengo, es poder entregarme a los demás sin medida. Eso ha sido mi única dicha. Cuando yo hice un curso muy intenso por allá de análisis transaccional y de otras cosas psicológicas, que se decía que la alegría no podía estar para entregarse a los demás, sino en buscar el propio placer. Y yo, debo estar equivocada, pero sí me quiero morir. Y me quiero morir en esa equivocación, pero con esa profunda alegría. Hermana, desde la profundidad que usted conoce Urabá, desde la realidad, ¿usted cómo ve el futuro de Urabá? ¿Cómo ve el futuro de esta tierra? Vea, yo he mirado siempre el futuro, le cuento, óigame lo que le estoy diciendo, siempre con esperanza, y lo sigo mirando así. Grande esperanza. Hermana, un abrazo grande, si tiene algo más que agregar. No, pues que muchas gracias, esto ha sido un momento muy placentero, el Jorge Weimar me dio un gusto muy grande de poder hablar de mis experiencias, de la vida, de lo que le debo a los demás, que mi felicidad no se la debo sino a los otros y a todos aquellos que me han permitido ser feliz sirviendo. Dios le pague, hermano. Amén.